Hola, ya estamos en vivo. Eh, Buenas tardes, son las 5 de la tarde, hoy 12 de junio del año 2020. Acá quien les habla Sebastián del Grupo Libertario Vía Libre. Va a estar a cargo como de las cuestiones técnicas de este stream. Y bueno, va a darle la palabra a mi compañera Luisa para que nos presente el evento de hoy y quién es nuestra invitada especial en estos foros de historia del anarquismo en Colombia. Sí, gracias, Joan. Este evento, pues, como ya lo pudieron ver publicitado en nuestra página, en Facebook, en Twitter y en nuestra página web, es una serie, es parte de una serie de foros que realizaremos sobre el anarquismo en Colombia, culminando con un evento el 20 de junio en conmemoración de 10 años de militancia y lucha anarquista desde el Grupo Libertario Vía Libre. Como ya lo mencionamos, el día de hoy, 12 de junio, nos corresponde hablar del llamado periodo clásico del anarquismo, donde examinaremos los inicios de la actividad anarquista en Colombia desde una perspectiva histórica. Para ello tenemos una invitada especial, Luz Ángela Núñez, doctora en Historia de la Universidad de los Andes y autora del libro titulado El obrero ilustrado, prensa obrera y popular en Colombia, 1909 a 1929, publicado en 2006 y en donde se analiza a la prensa obrera como un, abro comillas, instrumento decisivo en la formación política y cultural de la clase obrera, en la medida que, desde una perspectiva ilustrada, sus acciones estuvieron encaminadas a educar y organizar a los trabajadores, cierra comillas, como lo revisa Alexander Pereira en su reseña del libro. Cabe resaltar que el texto recién mencionado fue su tesis de maestría en Historia de la Universidad de los Andes y que la autora Núñez, de la autora Núñez destacamos también su tesis de doctorado, titulada Marxistas, liberales y antifascistas, configuración de una generación intelectual de izquierda en Colombia, 1930-1951, y otros textos y artículos que ha escrito como excelente historiadora a través del tiempo, que ustedes pues pueden encontrar en sus bibliotecas, en sus universidades. Y como segundo ponente panelista, tenemos a José, que es historiador y que es militante de Vía Libre. Le reiteramos a la audiencia, antes de comenzar, que este stream estará disponible después de finalizado en Facebook y más tarde lo subiremos también a YouTube. Las preguntas que tengan las pueden realizar, las pueden poner en los comentarios y hacia el final del foro se las leeremos a las ponentes. Sin más que decir, comenzaremos hablando sobre lo que nos convoca el día de hoy, que es el periodo clásico del 10 al 30 del anarquismo en Colombia. Toca pues cabe resaltar que los 20 fueron un periodo que podríamos llamar como una época de oro en la historia pues antigua del anarquismo nacional, razón por la cual Juan José Mariño le dedica un capítulo entero a este periodo en su libro próximo a publicar. Entonces, inicialmente le daré la palabra a la invitada del día de hoy, a, a la profesora. Entonces, bienvenida, doctora Núñez. Eh, Puedes hablar. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer acompañarlos en este evento que seguimos desde casa incentivando pues la formación y el debate político en nuestro país. Agradezco a los organizadores del evento por haberme hecho esta invitación para conversar sobre el anarquismo en Colombia en este periodo que es tan rico en debates intelectuales y al mismo tiempo que constituye un reto para los historiadores, puesto que encontramos muchas huellas, pero pocas fuentes elaboradas por los mismos grupos anarquistas. Por lo tanto, es muy difícil hacer la reconstrucción del periodo y generalmente caemos como en dos extremos, en considerar que todo era anarquismo o en llegar a la conclusión contraria, según la cual no habría ninguna influencia del anarquismo en Colombia.
La primera diapositiva que preparé para hoy es un pequeño collage de diferentes imágenes del periodo que nos ilustran un poco como esas dos extremos en los cuales nosotros nos movemos en la investigación histórica, donde nosotros vemos muchas huellas pero muy poca sistematicidad, y es muy difícil asir la temática propiamente del anarquismo. Vamos entonces, a partir de esta charla, más que a transmitir verdades que creo que no las tenemos, más bien a poner sobre la mesa una serie de puntos que nos permitan configurar un debate y más una agenda de investigación a futuro a la que se puedan sumar otros historiadores. Bueno, como para explicar, antes de pasar adelante esta diapositiva, vemos en el centro el logo del grupo anarquista Pensamiento y Libertad, claramente vinculado con el anarquismo internacional y acompañado de otros elementos en los cuales se encuentra una gran influencia anarquista, unas imágenes de la región bananera como principal región de influencia del anarquismo en Colombia, y algunos dirigentes de esa huelga donde es evidente la influencia del anarquismo, aunque sobre eso tenemos muy poco conocimiento. Y al otro lado tenemos algunos periódicos, Ravachol y Chantecler, que son de la década de 1910. Más adelante vamos a explicar las diferentes tendencias, y la campaña internacionalista por Sacco y Vanzetti. Entonces, como vemos, es una amalgama de diferentes conceptos, de diferentes perspectivas, y es muy difícil encontrarles un mismo hilo conductor, y por ello yo propongo más esta intervención como la apertura de un debate. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, para iniciar de manera muy rápida con el contexto del periodo, que ustedes muy bien han caracterizado como el periodo de oro del anarquismo en América Latina, y nosotros podríamos situarlo en Colombia más para la década de 1920 que para la década de 1910. Sin embargo, es muy importante caracterizar todo este periodo, estos 20 años, como un periodo de modernización capitalista en Colombia. Y a mí me gusta hablar más de modernización capitalista que de industrialización, porque la idea de industrialización es engañosa y nos puede llevar a pensar que realmente se hizo un proceso similar al que se llevó en otros países como el Cono Sur, Argentina, Uruguay, Brasil, o en el norte en Estados Unidos. En realidad, la industrialización en Colombia de este periodo es más incipiente y se encuentra localizada en algunas ciudades del país. En cambio, la idea de modernización capitalista es una noción mucho más amplia, que nos habla de un periodo en el cual cambian las relaciones sociales y económicas, y se pasa de una sociedad campesina y tradicional a una sociedad regida por la lógica capitalista y mercantilista, lo cual es mucho más amplio que solamente el desarrollo de una industria, y que tiene que ver también con transformaciones en la vida cotidiana, en las mentalidades, en el uso del tiempo libre, etc. Dentro de esa modernización capitalista, sí podríamos ver en este periodo la consolidación de 4 polos de urbanización e industrialización. Pero para poder comprender esto debemos tener en cuenta que comenzando el siglo hacia 1904-1905, Colombia tenía 4 millones de habitantes, y promediando la década del 30 tenía 8 millones de habitantes. Entonces debemos también tener en cuenta esa diferencia con la población que nosotros manejamos hoy en día para entender de qué sociedad estamos hablando, ¿no? Todavía es un país muy escasamente poblado, donde empiezan a aparecer polos de urbanización e industrialización alrededor de unos ejes fundamentales que ustedes los pueden observar ahí en el mapa, que son Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla en la costa atlántica colombiana. Básicamente, esos ejes de industrialización están vinculados con el desarrollo de industria ligera, de industria de consumo, mientras que la economía exportadora del país
está relacionada es con la consolidación del café como primer producto de exportación y que nos va a configurar una economía monoproductora y monoexportadora en el país. Esto hace entonces que la economía cafetera se volque totalmente hacia la exportación a través del río Magdalena, por eso lo resalté también en este mapa, por el río Magdalena, y después de 1914, 1916, va a empezar a ganar peso el puerto de Buenaventura. Y esto no es, digamos, accidental que lo pongamos aquí, puesto que vamos a ver que la influencia del anarquismo en Colombia va a seguir el curso del río Magdalena. Ese es uno de los puntos importantes a resaltar. Y por eso en este periodo clásico va a tener una gran importancia, ya que la agitación anarquista va a seguir esa vía de comunicación del país hacia el mundo exterior, más que hacia los polos de industrialización. Bueno, siguiendo en este periodo se da la inserción definitiva de Colombia en la esfera de dominio estadounidense, lo que denominó un presidente del periodo el viraje hacia la estrella polar, apenas una consecuencia, digamos, lógica y natural que se inicia con la separación de Panamá en 1903 y que luego se va a ir profundizando en las décadas siguientes. Vinculado a estos eventos encontramos el surgimiento del movimiento obrero con las diferentes expresiones ideológicas y culturales propias del movimiento obrero internacional del momento, es decir, expresiones comunistas, anarquistas, socialistas revolucionarias, liberales, pero hay que reconocer que tiene una gran presencia cultural y política, pero la capacidad, digámoslo así, de consolidación organizativo en el país va a tener un auge hasta 1928, 1929 y luego decae. En un contexto en el cual está asignado por la hegemonía conservadora, entonces vamos a ver una modernización capitalista, pero con una mentalidad política conservadora, y esto hace mucho más difícil los intentos de organización del movimiento obrero, puesto que no se trata solamente de combatir un régimen político, sino toda una estructura cultural, de pensamiento, etc. Y vemos también otro elemento que es muy importante para analizar el peso de las ideologías políticas en este periodo, y es que Colombia se sitúa por fuera de las redes o de las rutas internacionales de migración de la época, de un proceso de migración que venía desde 1850 y que había expulsado más o menos a 50 millones de migrantes desde Europa hacia América en general y hacia Australia. Nosotros vemos que la migración en América se concentra hacia el norte en Estados Unidos y en el cono sur en Sudamérica, pero Colombia queda por fuera de esas redes de pensamiento, y por eso la inserción del país dentro del movimiento obrero internacional también, digamos, tiene una debilidad relativa si nosotros lo comparamos con los países donde se da esa fuerte presencia de contingentes obreros que traían ya una experiencia de lucha internacionalista. Seguimos, por favor, con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este contexto, nosotros podemos encontrar en Colombia huellas del anarquismo desde mediados del siglo XIX, como seguramente ustedes ya muy bien lo han trabajado en otros contextos, pero en este periodo vemos que la presencia del anarquismo se hace mucho más fuerte alrededor de un núcleo central de organización mediante el surgimiento de una serie de sindicatos, centros, ligas, grupos con una clara connotación anarquista, de agitación a través de mítines, de giras de propaganda. Conocemos las giras de propaganda del Partido Socialista Revolucionario, pero son menos conocidas y hay menos fuentes de las giras de agitación de los anarquistas.
y una labor muy importante en educación y cultura que tenía que ver con la difusión de la razón, con la difusión de los principios anarquistas a través de material impreso, pero a través también de otros elementos de cultura, como podían ser obras de teatro, poesías, picnics o reuniones al aire libre, obras en títeres y otras formas de expresión que van a ser muy fuertes, sobre todo en la costa atlántica. ¿Cuáles como las principales dificultades? Porque tenemos todas estas huellas. Seguimos, por favor, a la siguiente diapositiva. Pues las dificultades derivan básicamente del hecho que no es fácil encontrar de manera sistemática las fuentes producidas por las mismas organizaciones anarquistas, como les mencionaba al principio de la presentación. Esas fuentes no están disponibles en la actualidad o todavía no las hemos descubierto. Entonces, si bien nosotros encontramos las huellas y podemos leer entre líneas o encontrar algún ejemplar de todas estas organizaciones anarquistas, vemos que hacer ya una caracterización más general, de pronto como me decían los organizadores, como una pregunta general para guiar la charla, yo la volvería más que una afirmación, una pregunta. O sea, podemos hacer una caracterización del anarquismo cuando lo que encontramos es que no hay una unificación organizativa ni programática, o tendríamos que hablar más de los anarquismos de este periodo, ¿sí? Para ganar de una forma, digamos, en la comprensión del fenómeno y no en tratar de unificarlo, puesto que nosotros vemos que ni en la parte organizativa ni en la parte programática se da esa unificación. Y habría que avanzar un poco más en la búsqueda de fuentes, que realmente es el gran escollo de esta investigación, tanto en la que yo he realizado como en la que muchas otras personas han avanzado. Sin embargo, creo que tenemos hoy en día una mejor perspectiva de la que tendríamos hace 10 o 15 años para enfocar este problema. Quisiera entonces solamente aportar como esas dos ideas sobre la caracterización del anarquismo. Creo que es necesario que hablemos de anarquismos en plural, por lo menos como punto de partida, y segundo, que tengamos en cuenta en esa pesquisa la polisemia del término, puesto que es posible que para nosotros en la contemporaneidad sea muy claro la idea del anarquismo, pero en ese periodo había diferentes perspectivas que se mezclaban. Me explico. Primero, o primera idea que quiero poner sobre la mesa alrededor de este problema. En Colombia llega primero el antianarquismo que el anarquismo. Y esto lo ha trabajado muy bien Mario Aguilera en sus trabajos sobre la insurgencia urbana en Bogotá, donde muestra cómo desde finales del siglo XIX la prensa católica se encarga de alertar y asustar a la población colombiana frente a la emergencia del anarquismo en Italia, en España, en otros países europeos y luego en Argentina, mostrándolo y desfigurándolo de tal manera que se generara un rechazo y una aversión directa a esta idea antes incluso de llegar con fuerza al país. Segundo, incluso nosotros encontramos que en la década de 1920 la denominación anarquista existe, pero los anarquistas también se autodenominan de otra manera y se denominan a sí mismos comunistas como parte de una tendencia internacional de convergencia con diferentes grupos revolucionarios. Entonces nosotros vamos a ver, y en esto hay que tener mucho cuidado, que en muchos casos los anarquistas se autodenominan como comunistas o como revolucionarios y no sienten la necesidad de explicar mucho más allá. Entonces, ese elemento hay que ponerlo de presente. Y desde otra perspectiva, y sobre todo a finales de la década de 1920 y luego en la década de 1930, el término de anarquista también va a ser una denominación peyorativa utilizada por el Partido Comunista afiliado a la Internacional para denominar a
cualquier individuo que no siguiera directamente sus directrices. Entonces allí también se desdibuja lo que se entiende por anarquista, puesto que ya no hace referencia a un cuerpo de ideas o a una posición política, sino es una forma peyorativa de identificar a los adversarios, que en muchos casos ni siquiera eran adversarios políticos. Sin embargo, seguimos por favor en la siguiente diapositiva, pues yo intento hacer una caracterización que también la planteo más como punto de partida para un trabajo de largo aliento, en el cual yo creo que es necesario empezar a identificar y a diferenciar dos tendencias. Una que viene desde el siglo XIX, la que denomino allí como de libre pensamiento, que está muy vinculada con la herencia liberal radical y liberal popular en Colombia, que se emparenta con los trabajos del geógrafo Eliseo Reclus, pero que también sigue como toda esta perspectiva iconoclasta de exaltación del libre pensamiento, del anticlericalismo que nosotros encontramos en una beta del liberalismo radical colombiano, muy anclado también en esas riberas del río Magdalena, en la resistencia negra, en la resistencia boga, y que va a tomar un cuerpo muy importante en los agitadores de la década de 1920. Allí, por ejemplo, es cuando yo entiendo por qué a un líder como Raúl Eduardo Maecha se le trata o se le menciona entre los anarquistas. Él estaría como dentro de de esa caracterización o de esa tendencia que yo intento presentar para el debate. Es una tendencia donde hay un escaso nivel de sistematicidad y no busca diferenciarse de otras corrientes revolucionarias. Tiende a ser más personalista en el sentido de que busca configurar dirigencias de este estilo. Sin embargo, sigue muchas formas del anarcosindicalismo en la organización de los trabajadores. La otra tendencia o corriente que yo identifico y es muy desconocida para nosotros es la tendencia que está más vinculada con el movimiento anarquista internacional y que se desarrolla más en la década de los 20, digamos por la orientación y por la presencia de algunos inmigrantes extranjeros que van a traer estas ideas anarquistas, pero también por la lectura y la vinculación por correspondencia de anarquistas colombianos con sus similares de otros países. Allí veríamos que hay un mayor nivel de conocimiento teórico y de intento de diferenciación y de difusión de lo que sería el anarquismo en el país. Sin embargo, fijémonos que yo en la tabla solamente pongo menor y mayor como sistemas de relación, porque en la práctica lo que nosotros vemos es que en la década de 1920 en algunos momentos hay vinculación de diferentes corrientes revolucionarias, socialistas, de estas que yo denomino de libre pensamiento, que es a veces difícil de diferenciar si son socialistas o son anarquistas, y aquella que denomino del movimiento anarquista internacional. Un claro ejemplo de ello es la huelga y la posterior, digamos que termina en la masacre de las bananeras. Allí vamos a ver que existe un trabajo mancomunado de diferentes tendencias y es muy clara la presencia de estas dos tendencias anarquistas. Bueno, seguimos por favor con la siguiente diapositiva. Teniendo en cuenta como ese problema teórico para comprender cuáles serían las tendencias del anarquismo, revisemos cuáles son sus lugares de implantación en Colombia, haciendo la claridad que cuando hablamos de implantación, pues es más como los lugares de influencia, porque una de las grandes dificultades del anarquismo en Colombia es que no logra desarrollarse, no logra consolidar una cultura política como sí lo va a hacer, por ejemplo, en Argentina o en Chile, sino que aquí a través de la represión va a quedar trunco ese proceso a finales de la década del 20. ¿Sí? Entonces va a faltar una continuidad. Entonces veamos cuáles son los lugares de implantación. Primero, los talleres artesanales de las principales ciudades, básicamente las cuatro que les mencionaba, que son los principales polos de desarrollo del país. O sea, Bogotá, Cali, Barranquilla. En Medellín es más escasa la presencia anarquista,
Y además, en la costa atlántica tendríamos que incluir también a Santa Marta y ciudades del interior de la costa, como Ciénaga, por ejemplo, que tenían una gran presencia de trabajo anarquista. Vamos a ver todo el eje del río Magdalena, las riberas, los pequeños pueblos, caseríos, como lugares de trabajo, de agitación del anarquismo. Posteriormente, con la construcción del ferrocarril del Pacífico, allí también vamos a encontrar algunos elementos. Y vamos a tener aquí una situación muy particular para también entender un poco el declive posterior del anarquismo. Como ustedes se darán cuenta, el eje fuerte de desarrollo de agitación anarquista en Colombia va a ser la ribera del río Magdalena y sobre todo los talleres artesanales. A medida que avanza el proceso de modernización capitalista en Colombia, pues van a ocurrir dos cosas. Por un lado, el eje del río Magdalena va a perder fuerza porque el principal puerto de salida del café colombiano va a empezar a dejar de ser Barranquilla y se va a volver cada vez más Buenaventura. Por lo tanto, la ribera del río Magdalena pierde fuerza, como digamos un sitio de irradiación fuerte y de peso político de los trabajadores. Y posteriormente, ya en la década de los 30, la República Liberal se da cuenta, o sea, hace una lectura muy clara del peso de los trabajadores navieros en el río Magdalena y se los va a ganar a través de la creación de una central sindical de claro corte liberal que luego los mismos liberales se van a encargar de destruir. Y pues la navegación fluvial en Colombia pierde, digamos, su sentido porque en este país pues las élites van a optar por el transporte de carga terrestre, donde no va a haber una influencia anarquista tan fuerte. Entonces esto hace que el mismo desarrollo del país pues deje un poco trunca ese trabajo que se había dado. Y segundo, nosotros vamos a ver que la implantación del anarquismo se da más en talleres, pero no en las industrias, y este es un punto muy interesante para estudiar y analizar. Nosotros encontramos mucha presencia artesanal en gremios como los sastres, los tipógrafos, en algunos tejedores, pero no en las grandes empresas de punta de ese momento. Y esto tiene que ver con algo que yo les mencionaba antes, y es de cómo la lucha anticomunista y antianarquista empieza antes de que esas ideas lleguen al país, entonces se va a hacer casi que un cerco sanitario a los trabajadores. Entonces, una empresa como Bavaria va a tener muy poca presencia anarquista. En Medellín, el cerco sanitario contra la contaminación ideológica de la izquierda va a ser muy fuerte y va a estar muy controlado por la Iglesia Católica, de manera que en Medellín vemos también escaso desarrollo del anarquismo en las grandes fábricas textileras. Sí la hay en pequeños talleres. Entonces, al no lograr desarrollar esta tendencia dentro de los sectores económicos de punta, con la transformación económica del país también hace que se quede. Y hay un tercer punto que es muy poco explorado y que yo lo lanzo más como hipótesis, y es una transformación de todo ese sector liberal radical que yo les planteaba, muy cercano al anarquismo, y tiene que ver con el surgimiento del gaitanismo ya más adelante. Si nosotros hiciéramos una revisión de los lugares fuertes donde se desarrolla el anarquismo, vamos a ver que son los mismos donde después va a ser muy fuerte Gaitán. Y vamos a encontrar que antiguos militantes anarquistas, luego en la década del 30 y el 40, aparecen apoyando a Gaitán. Ese es un punto sobre el cual sabemos muy poco y valdría la pena explorar. Bueno, pero como hoy me pidieron que hablara un poco más del periodo anterior, entonces sigamos y ya de pronto en la parte de preguntas volvemos sobre alguno de estos temas. Algunas organizaciones de la década del 20. Si nosotros miramos las organizaciones de la década del 20, vemos que geográficamente corresponden a estos polos que yo les mencionaba: Bogotá, Barranquilla, Santa Marta.
Estos son pues los grupos que lograron mayor formalización. En el caso, por ejemplo, de Barranquilla, Vía Libre agrupaba 16 sindicatos, lo cual pues no es nada desdeñable, ¿no? Y como vemos, desde 1924 los grupos anarquistas van a tener una presencia que se proyecta a nivel regional y una gran pasión y liderazgo dentro de la organización del movimiento obrero a nivel nacional. De manera que estos grupos van a ayudar a configurar todo el sistema que se proyecta a nivel nacional del obrerismo colombiano en ese último lustro de la década del 20 y que va a estar caracterizado por un auge del movimiento obrero, por un lado, por la creación de un ciclo huelguístico y la configuración de organizaciones por primera vez con presencia nacional, pero también va a ser respondido muy rápidamente a partir de 1927 con una represión muy fuerte que va a tener, digamos, su momento de mayor expresión entre diciembre de 1928 y junio de 1929. Y aquí entonces tendríamos que caracterizar ese otro elemento, porque ya planteábamos pues cómo algunas debilidades o por qué no se puede como implantar de manera duradera las organizaciones anarquistas, y también hay que pues decirlo claramente que van a ser muy duramente golpeadas por la represión a partir de 1929 y en un contexto en que inician su diferenciación de otras corrientes socialistas revolucionarias y socialistas, entonces en la cual digamos quedan un poco más resguarnecidas, ¿no? Además de que en el caso de la masacre de las bananeras se les va a culpar como organización y a algunos individuos bajo el mote o la acusación de ser anarquistas de ser los responsables de la masacre. Entonces esto va a configurar también un escenario muy, muy adverso. Estos grupos, Antorcha Libertaria y Pensamiento y Voluntad en Bogotá, van a ser, digamos, los iniciadores de la difusión del anarquismo de manera más sistemática en el centro del país. En Barranquilla, el grupo Vía Libre, del cual les hablaba, pues logró agrupar a 16 sindicatos y crear una federación obrera regional, que era la FOLA, la Federación Obrera del Litoral Atlántico, y el Grupo Organización de Santa Marta, que en realidad tenía un centro de actuación en toda la zona bananera. Este grupo organización yo pienso que fue el que llegó a tener un trabajo de base con los jornaleros y con los colonos, digamos, con los colonos vinculados a la producción del banano de manera más extensa. O sea, fue el que llegó a tener un mayor enraizamiento con un sector productivo. Y esto se evidencia en la influencia que posteriormente va a tener el anarquismo en la huelga de las bananeras. Este grupo organización, y allí es donde a uno a veces le queda un poco difícil entender las dinámicas, trabajaba de la mano con el Partido Socialista Revolucionario, mientras que Pensamiento y Voluntad ya hacia 1927 pues empieza a romper, y Vía Libre era muy crítico del socialismo revolucionario. Organización sí mantiene ese vínculo casi que hasta último momento. Entonces allí vemos también que hay algunas diferenciaciones dentro de los diferentes proyectos anarquistas, y este grupo, o digamos que una de las características muy interesantes del anarquismo en la costa atlántica colombiana, y cuando yo hablo de costa atlántica me estoy refiriendo no solamente a las ciudades que quedan a orillas del mar, sino a las sabanas del interior también, y esta es una característica yo creo que muy particular de Colombia y quizás de pronto apenas comparable con uno o dos casos en Centroamérica, es que el anarquismo va a ser un fuerte trabajo con campesinos y colonos, a diferencia de los anarquismos del Cono Sur y del anarquismo en Estados Unidos. Y con esto, pues también quiero lanzar otra idea que se me quedó hace unos minutos en el tintero, y es la necesidad de explorar los vínculos
del anarquismo colombiano con el anarquismo mexicano, lo cual nos ayudaría también a entender el peso tan fuerte en los dos casos del liberalismo popular. O sea, en eso están muy emparentados y podemos hacer seguimiento a anarquistas colombianos como Juan Francisco Moncaliano, que fueron exiliados del país y Juan Francisco Moncaliano se fue para México. Tenemos el caso del peruano Nicolás Gutarra, un anarquista que lidera la semana, una semana de protestas muy fuertes en Lima en 1919. Luego viene Barranquilla y funda la Liga de Inquilinos de Barranquilla de clara connotación anarquista. Su compañera también organiza una liga femenina en la ciudad de Barranquilla. Él es expulsado por ser un extranjero indeseable y se va para México. Entonces, aquí hay una ruta que tenemos que explorar, que no es solamente España, Colombia, Italia, Colombia, que también la hubo, sino que hay que avanzar. Bueno, seguimos para ya, vamos a avanzar un poco más y por cuestiones de tiempo, solamente quiero presentarles algunos de los elementos que configurarían el núcleo temático de difusión, de agitación y de trabajo educativo de los anarquistas, que los distinguirían de otras corrientes que el país. Bueno, uno obviamente pues es la difusión del anarquismo teórico, de la corriente anarcosindicalista principalmente y de algunos anarquistas reconocidos como Recluc, Kropotkin y Anselmo Lorenzo. Pero en términos generales, ¿qué era lo que agitaban los anarquistas que eran específicos o que los hacía como diferentes de otras corrientes? Primero, el apoliticismo, ¿no? Y es el no creer en un sistema político, el desconfiar en principio de cualquier forma de organización que no fuera clasista, que va a cuestionar claramente ese sistema caciquil que predominaba en el país y ese sistema bipartidista. Un segundo elemento es el internacionalismo, que lo comparte con otras corrientes revolucionarias del momento, pero que tiene un claro signo anarquista y gracias a esa corriente internacionalista del anarquismo, pues Colombia se va a sumar a algunas campañas internacionales como por la libertad de Sacco y Vanzetti. Va a haber una campaña muy fuerte con apoyo del anarquismo en favor de la lucha de Augusto Sandino en Nicaragua, y ese es un vínculo muy interesante, los anarquistas apoyando a Sandino, Sandino un liberal radical con algunas características muy particulares, que es un poco lo que yo propongo que nos falta todavía entender. Y ese internacionalismo que lleva a cuestionar, por ejemplo, el papel de los imperios, el lugar de la guerra, de la Primera Guerra Mundial en ese momento, la idea de que todos los hombres son hermanos, que eran ideas muy disonantes para un medio tan tradicional en Colombia. Y dos ideas que son muy novedosas para la época y muy específica de los anarquistas. Uno, el ateísmo, porque aquí ni siquiera los socialistas revolucionarios eran ateos, solamente los anarquistas, y eso sí era muy específico y por eso van a ser muy, muy perseguidos. Van a ser los únicos que van a cuestionar no solamente al clero, sino la idea de la religión en general, ¿no? Van a tratar de desenmascarar y demostrar cómo son esas ideas, fantasías para engañar al pueblo. Y otro elemento que también es muy propio del anarquismo del periodo es el antimilitarismo, ¿no? Que está vinculado a las campañas internacionalistas contra la guerra, pero también es el cuestionamiento de la institución militar y del papel de los militares. Y en ese sentido, a lo largo del río Magdalena se hizo mucho trabajo por parte de los anarquistas con los soldados, con los conscriptos, para tratar de ganárselos a la causa del anarquismo. Y por eso, en el contexto de la huelga de las bananeras, había una gran expectativa social pensando que los soldados no iban a atacar al pueblo, ¿no? Porque había todo un trabajo del anarquismo alrededor de tratar de socavar esa institución militar en el país. Bueno, y esto
estaba acompañado además en los periódicos de artículos y de reflexiones sobre el tema. Y un último punto que si bien era compartido con otras corrientes, pues tenía una connotación muy importante para los anarquistas, era el tema de la situación de la mujer y su posición subordinada tanto en la sociedad como en el espacio doméstico. También van a ser ellos los más radicales en analizar esa situación y en tratar de dar un paso de una perspectiva asistencialista a una perspectiva, digámoslo así, de concientización de las mujeres. Eh, Estos serían como algunos de los aspectos generales que nosotros encontramos dentro del núcleo temático anarquista, sobre los cuales habría que profundizar un poco más, pero que nos permiten entender y evidenciar cómo si existe un cuerpo de ideas que identifican claramente una corriente y la diferencian en esa década donde hay una convergencia tan grande de ideologías políticas. Bueno, si quieren, seguimos con la siguiente diapositiva y allí ya voy cerrando porque creo que no sé cómo estoy de tiempo, mejor dicho, pero supongo que ya estoy muy pasada de tiempo. Bueno, finalmente nosotros encontramos que a final de la década del 20 ya existían unos núcleos organizativos del anarquismo muy claramente definidos que estaban vinculados con las corrientes internacionales del anarquismo y que esto no solamente como un elemento discursivo, sino también a través de diferentes signos culturales, en este caso como lo que ustedes están viendo, iconográficos, que nos permiten evidenciar la penetración del discurso anarquista en el país, pero también en el caso del cabezote del grupo Pensamiento y Voluntad, entender lo disruptivos que eran estos grupos para la sociedad colombiana, donde pasan de la idealización del desnudo femenino propio pues de la cultura grecolatina a la exaltación de un desnudo mucho más realista, con unos símbolos que van a vincular la acción local con la acción internacional, como es la tea, que simboliza la luz, la razón, la razón que crea, la razón que destruye, y la bandera negra con una clara perspectiva internacionalista. Esto va a ser muy difícil de comprender por la sociedad colombiana, y cuando digo difícil de comprender me refiero a que va a ser una sociedad que desde sus élites se va a cerrar a estos discursos y va a cerrar filas contra el anarquismo, por lo cual la persecución contra los dirigentes, por ejemplo, los extranjeros, van a ser casi todos expulsados del país y pues en el caso de los agitadores colombianos van a ser censurados, encarcelados y fuertemente perseguidos, a lo cual posteriormente habría que sumarle las divergencias con la corriente comunista afiliada a la internacional comunista. Y con ello pues se marca el declive, o sea, el momento de inicio, de auge del anarquismo es el momento de declive. Yo creo que ahí hay pues una gran tragedia porque no se logra consolidar una cultura política a largo plazo. Bueno, con esto entonces cierro la presentación y les doy paso a los siguientes expositores. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esa exposición. Pues a continuación vamos a escuchar a José, que le recuerdo un poco, él es historiador y él es militante de Vía Libre. Adelante. Pues muchas gracias, bienvenidas compañeras y compañeros, agradecerle muy especialmente a la profesora Luz Ángela por sus reflexiones. Esto hace parte, como decía Luisa, de la producción de un escrito que esperamos sacar pronto, la historia del anarquismo en Colombia, asociado pues con los 10 años de Vía Libre. Y parte de estos materiales, varios de los cuales
pues se sacan desde el Archivo General de la Nación, que identificó, por ejemplo, la profe Luz Ángela, luego investigadores como Mauricio Flores, están en una página que promovió el grupo, que es el Archivo del Anarquismo en Colombia, para que revisen algunos de estos materiales. Por supuesto, faltan muchos, pero hay algunos disponibles ahí. Yo retomo algunas cosas que decía la profe, pues sobre el desarrollo pues, de este periodo que hemos llamado clásico. Hay una larga tradición pues, antianarquista previa a la existencia pues, de una corriente organizada, como ella decía. Tenemos acusaciones a principios de siglo de conferencias muy anarquistas o estudiantes supuestamente que hacen actos anarquistas, que van desde la lectura de la poesía moderna hasta una actitud rebelde frente a las autoridades. Y tenemos una influencia cultural interesante dentro de varios intelectuales y agitadores, como en lecturas, ¿no? Se dice que María Cano pues lee a Proudhon, Tomás Uribe Márquez conoce a los anarquistas españoles y mexicanos, y el propio Torres Giraldo, que es bastante militante en su antianarquismo, reconoce pues, la influencia de algunos pensadores clásicos europeos, Bakunin y Kropotkin. Ahí, como decía la profe, es bien interesante y bien importante la actividad de Juan Francisco Moncaliano, que empieza siendo pues un liberal radical, un republicano popular asociado con todo el proyecto pues, republicano, con su periódico Ravachol. En un momento incluso apoya al gobierno pues, republicano de Restrepo, pero se va radicalizando y empieza a difundir, por ejemplo, en Colombia, pues la obra pedagógica de Francisco Ferrer. Luego se va en una gira de organización a la costa atlántica y ahí parece que es expulsado, sale del país, no es tan claro. Él luego dirá en un artículo que lo sacan, pero bueno, el hecho es que termina en Cuba, ya no en una posición republicana radical, sino anarquista, junto con su compañera Blanca de Moncaliano, y terminan integrando la redacción del periódico anarquista Tierra, uno de los más importantes del Caribe, y la agrupación racionalista Ferrer, y parece que Blanca y Juan Francisco son docentes en varias escuelas, de escuelas racionalistas en La Habana. Luego van a México, como dice profe, la influencia ahí de la Revolución Mexicana es fundamental. Va Juan Francisco, está solo tres meses y hace y deshace, se vincula a la Confederación de Artesanos y luego a la fundación de la Casa del Obrero Mundial, y desde ahí intenta promover una escuela racionalista y termina expulsado por las autoridades del gobierno Madero. Y ahí publica en su breve estancia en el DF, participa del grupo anarquista Luz y publica un periódico del mismo nombre. Y luego se refugia junto con los magonistas. En ese momento está preso Ricardo Flores y la dirección del Partido Liberal Mexicano. Se refugia en Estados Unidos y ahí impulsa la Casa del Obrero Internacional, parecida a la experiencia del DF, y también una escuela racionalista. También desde ahí vienen algunos artículos de Blanca de Moncaliano. Y bueno, es una experiencia interesante, corta, parece que por problemas financieros detona un conflicto político muy agresivo con Ricardo Flores Magón, que no era el más tranquilo a la hora de dar los debates doctrinales, y bueno, Juan Francisco y Blanca terminan saliendo de ese grupo. Son personajes muy interesantes, aunque pareciera que la radicalización política e ideológica se da en esa experiencia internacional, y por ahí se anuncia que Tierra está llegando a la costa de Colombia, pero pues no sabemos nada de su recepción. Y bueno, hay unas lecturas, si se quiere, antianarquistas de las élites. Por ejemplo, el presidente Restrepo, cuando ve las huelgas de las textileras, la huelga de textileras de Bello del 20, habla del problema del germen del anarquismo, aunque parece claro que no había una influencia ideológica, sino pues es el peligro que ven las élites en ese tipo de planteos. Y en el movimiento popular del periodo hay una especie de diálogo negativo con el anarquismo,
y el Partido Obrero y luego el Partido Socialista van a decir muchas veces que no son anarquistas, que no comparten esa visión del Estado, aunque paradójicamente el Partido Socialista reconoce algunos discursos, algunos planteamientos sin, digamos, espacio para pues confusiones ideológicas, simplemente como en un canon más amplio, ¿no? En este proceso de formación que ya detallaba la profesora. Luego llegamos a los 20, que es este breve periodo entre el 23 y 28-29, donde se da la mayor riqueza de esta experiencia. Por supuesto, la experiencia que ya mencionaba la profe de la Liga de Inquilinos de Barranquilla, que se reactiva en el 23 de una organización anterior, y donde juega un papel muy importante el anarquista peruano Gutarra, que había estado vinculado pues, a toda la militancia ácrata del Callao y de Lima, a la película Protesta, la Federación Obrera Regional Peruana, entre otras. Gutarra participa de la reactivación de este movimiento y bueno, se forma una liga con 4 secciones en la ciudad, se promueve un movimiento de protesta por el abaratamiento de los alquileres, se forma, por ejemplo, un comité central femenino paralelo a la liga, una cosa que también se había dado en Perú, y pues la famosa huelga general del 19 de noviembre del 23, que parece que paraliza la ciudad de Barranquilla, y un conflicto importante con los empresarios del teatro, que se salda en contra de la liga, y bueno, luego ya con la expulsión de Gutarra, que ha encontrado el ACNADO, sigue un itinerario militante muy activo luego hacia Guatemala y finalmente en Estados Unidos. Tenemos pues lo que ya mencionaban de la experiencia pues en los trabajadores fluviales, especialmente pues del griego evangelista Priftis, del que tenemos pues más registro político y sobre todo desde Ecuador, aunque hace un largo periplo suramericano. Y ahí Priftis se pone en contacto con los núcleos obreros de Cali, por ejemplo el periódico socialista La Humanidad, y luego ya en Bogotá, con el naciente movimiento anarquista que ya detallaremos, con la Unión Sindical, el periódico El Sindicalista y el periódico La Voz Popular. Ahí Gutarra Priftis escribe algunos artículos y junto con un líder anarquista de los tipógrafos, Ismael Álvarez, se van en una gira de organización por el río Magdalena que empieza en Girardot. Ahí están con el dirigente socialista Ángel María Cano y luego se dirigen a Neiva, donde se forma la Sociedad de Obreros Libres, que tiene un programa de afinidad pues socialista libertaria, aunque pues hay muchos elementos en común con otras corrientes socialistas, la formación de una casa del pueblo, la formación de una asociación de mujeres, una escuela nocturna para obreros, etc. Priftis es muy elogioso de la labor del sindicalista y de la labor de los anarquistas bogotanos, pero es un pensador ideológicamente difícil de definir. Y luego, pues, lo detienen, lo expulsan de nuevo hacia Ecuador y ahí lo vemos vinculado con el Partido Socialista Revolucionario del Ecuador. Es posible que haya tenido un momento de mayor cercanía con los anarquistas y luego con los socialistas revolucionarios. Es un personaje, digámoslo, ideológicamente difícil de precisar, pero es una experiencia interesante. Y ahí encontramos pues la experiencia en Bogotá, ya lo mencionaba la profesora, pues del grupo sindicalista Antorcha Libertaria, que edita La Voz Popular, y retoma una vieja publicación liberal radical, se llamaba de hecho antes La Voz Popular Seminario Liberal Obrero, y luego pues ya la publicación como del grupo sindicalista Antorcha Libertaria. Eso empieza a publicarse en el 24, es el periódico anarquista del que tenemos el registro más viejo, y ahí pues se da la dinamización de la unión sindical, que parece que se fortalece sobre todo en el año 25 en la capital. Yo he encontrado, con base obviamente en investigaciones de otros autores, pues la suscripción a la unión sindical de varios gremios. Uno de ellos es el Sindicato de Voceadores de Prensa, muy importante, que venía del año 23. Varios sindicatos del año 24, Sindicato de Paños de Colombia, una industria textil pues moderna en la ciudad. El de tipógrafos, que tiene una larga historia artesanal, como ya mencionaba la profesora Luz Ángela. El de zapateros, y
y encontramos también agremiaciones de panaderos, los conductores de tranvía, que parecen tienen una influencia anarquista, aunque pueden convivir otras corrientes políticas, y es interesante de los obreros de la sastrería y de la fábrica de fósforos El Ruiz, que parece que una de las principales fábricas de fósforos en la ciudad. Entonces hay una presencia en gremios artesanales y en gremios industriales. Y luego ya en el 27, quizás no ya en la Unión Sindical, sino como Federación Obrera Local, encontramos una asociación de farmacéutas y un sindicato de albañiles y similares del que se informa en Pensamiento y Voluntad. Es interesante esto porque algunas de estas organizaciones pueden tener un origen liberal radical o socialista y se forman como unas tradiciones sindicales. Puede que las organizaciones sindicales durante un tiempo dejen de existir, pero luego se reorganizan estas tradiciones pues bajo esa influencia anarquista. La Voz Popular, pues es una larguísima publicación, vemos que cuesta 3 centavos, en un número del 27 hablan de repartir 150 ejemplares, parece que tiene repercusión a nivel nacional, y bueno, ahí difunden la educación racionalista, la lucha contra el alcoholismo, la propuesta sindicalista, etc. Luego encontramos, y ahí encontramos que los anarquistas están liderando la Casa del Pueblo, que es una vieja institución artesanal y obrera que inicialmente parece vinculada al Partido Socialista y luego participan los anarquistas, ¿no? Son estas tradiciones asociativas que, bueno, los anarquistas en este caso retoman. Luego encontramos la experiencia pues de Pensamiento y Voluntad. Ahí son muy importantes, aparte de figuras claves de la Antorcha Libertaria y la Unión Sindical, como Luisa Rosso, dirigente de Paños de Colombia, y Carlos F. León, dirigente de los tipógrafos. Son importantes dos figuras internacionales, Juan García de España y Filippo Colombo de Italia, que venían recorriendo pues Sudamérica. Y bueno, Pensamiento y Voluntad es un grupo ya más ideológico, aunque también tener una actividad sindical. Y este espacio pues se vincula al tercer Congreso Obrero. Y ahí es muy interesante porque por lo que podemos conocer de prensa y de diversas fuentes, los anarquistas con la Unión Sindical son el principal sector que organiza el segundo Congreso Obrero de 1925 y en contravía de muchas de las planteamientos de Torres Giraldo, que es pues uno de los principales historiadores de ese periodo, pues los anarquistas lideran ese espacio. Carlos F. León es el que da el discurso de instalación, la mesa directiva queda compuesta principalmente por libertarios, etc. Sin embargo, la FOC, aunque es mayoritariamente anarquista o tiene una mayoría de integrantes de esa tendencia, pues tiene también integrantes de otras corrientes. Se dedica entonces la FOC, que firma como Unión Sindical Federación Obrera de Colombia, como si fuera una continuación, una expansión de la Unión Sindical anterior. Intenta organizar el tercer Congreso Obrero y, por ejemplo, delega tanto al líder socialista Tomás Uribe Márquez como al líder anarquista Filippo Colombo como integrantes de la junta directiva y les da una tarea de hablar con unos empresarios del teatro para que les presten unos teatros. El Congreso se lleva a cabo y ahí es que los socialistas que venían preparando con mucho detalle eso, pues lanzan la propuesta de formar el Partido Socialista Revolucionario. No es claro qué sucede con los gremios de la Unión Sindical, pero hay una especie de cambio de liderazgo social, un cambio de hegemonía en el movimiento obrero a nivel nacional, aunque los anarquistas siguen manteniendo una importantísima presencia no solo regional, sino a nivel nacional. Para ese tercer Congreso Obrero, por ejemplo, hay toda una comunicación de los anarquistas de Bogotá con sus compañeros, compañeras de Santa Marta, de los que ya hablaremos. En el 25 empieza a aparecer, como ya decía la profesora, el periódico Vía Libre, un viejo nombre sindicalista español.
aparece pues en Barranquilla. Se vincula ahí un grupo de trabajadores españoles, Elías Castellanos, eh, Gregorio Caviedes, pero también colombianos, Víctor Medina. Y de la FOLA, por el trabajo de Pablo Lozano, conocemos algunos de sus adherentes, aunque pues hay debate sobre eso. A la FOLA, perdón, pertenece a la Unión General de Panaderos, uno de los gremios viejos de la ciudad de Barranquilla, un escuadrón de gladiadores, de trabajadores braceros que cargaban y descargaban mercancía de los barcos. La Sociedad Unión Obrera del Atlántico, que es una antigua organización liberal, pero puede cambiar, digámoslo, desde adentro, de carácter ideológico y político. Sindicato de Obreros de Artes Blancas, donde hay una cantidad de oficios feminizados y muestra un interés de organizar a las mujeres obreras, que son meseras, cocineras, etc. Una asociación de albañiles, un sindicato de la Compañía Obrera de Aprovisionamiento, sindicatos de zapateros, motoristas del ferrocarril Puerto Colombia, Barranquilla, sindicato de bebidas varias, sindicato de expendedores de pan, probablemente relacionado con los panaderos, sindicato obreros aserradores y sindicato libertarios de sastres. Estos dos últimos pues conservamos los estatutos gracias a la investigación de Archila. Y unas sociedades más difíciles de determinar: la Sociedad Honor y Trabajo, la Sociedad Honor y Libertad, el Grupo Tierra y Libertad, quizás grupos políticos vinculados a la FOLA, un sindicato de plomeros y un sindicato de chequeadores de la aduana. Y al igual que en Bogotá encontramos trabajadores muy calificados, y los tipógrafos son los intelectuales, pues aquí tenemos, por ejemplo, los chequeadores de la aduana, que son empleados públicos, con obreros no calificados, entonces los cargadores o los voceadores, obreros industriales, bebidas varias, bebidas gaseosas, en el caso de Bogotá, por ejemplo, paños, y oficios artesanales, ¿no? Vemos una complejidad de la representación ahí de las trabajadoras. Vía Libre promociona un grupo cultural, publica artículos de Ana María García a favor de la liberación de la mujer, donde, por ejemplo, critica que muchos obreros tratan a sus mujeres como muebles, una crítica que vemos que es vigente hasta los días de hoy, lamentablemente. Y también hace una labor de discusión doctrinal con la Unión Sindical. De hecho, se enfrenta mucho al Segundo Congreso Obrero y a la Unión Sindical. Y vemos quizás unas diferencias doctrinales. Hemos visto con esto del Sindicato Libertario de Sastres quizás una mayor suscripción ideológica a lo que conoceríamos como el forismo, la idea de una organización obrera anarquista. Bueno, Vía Libre es clave en esa actividad, y promueve, por ejemplo, las huelgas de los trabajadores de la construcción, huelga de los trabajadores del puerto de Barranquilla, importantes conflictos del año 27 y 28. Y es el espacio, por ejemplo, que encuentran muchos socialistas revolucionarios luego para hacer entrismo. Muchos dirigentes como Castrillón llegan a Barranquilla, empiezan a hacer trabajo político, y ¿dónde lo hacen? En los gremios anarquistas, que son los mayoritarios. No son los únicos, y es importante, la investigación de Pablo Lozano lo muestra, puede haber tránsitos, ¿no? Entonces, de hecho, el Sindicato Libertario de Sastres luego cambia su nombre en medio de esta crisis que ya mencionaba la profe Núñez del 29-30. Bueno, el grupo de Barranquilla, o de la región atlántica, la FOLA. Luego sigue el Grupo Libertario de Santa Marta, o Grupo Anarquista de Santa Marta, y es el que edita también desde el 25 la publicación Organización. Ahí hay personajes como Betancourt, Russo, Russo es el dirigente bogotano, un dirigente de apellido Russo, que las autoridades asociarán como si fuera un dirigente bolchevique de la Unión Soviética. Y incluso el propio Elías Castellanos viaja luego a participar del grupo de Santa Marta. En contravía de las tesis de algunos autores, nosotros vemos que el grupo primero tiene su asiento en la ciudad de Santa Marta. Entonces se organiza un espacio que es la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, que inicialmente es local y luego se regionaliza incluso más,
y que tiene, por ejemplo, presencia en los sindicatos del ferrocarril, al igual que la FOLA, es decir, la columna del sector obrero más organizado, sindicato del puerto y sindicato de la construcción. Pero luego los integrantes del Grupo Libertario de Santa Marta empiezan una serie de giras de organización, una primera en el 24, una segunda en el 26, entre los trabajadores de la zona bananera. Y ahí es que se forman los sindicatos de obreros del Retén, o Sindicato Obrero de Aracataca, Sindicato Obrero de Ciénaga, que sí tiene más consolidación, Sindicato de Obreros y Colonos de Guacamayal, como decía la profe, una interesante incorporación campesina en la economía de la zona bananera que explotaba la United Fruit Company. Había, por supuesto, asalariados puros que trabajaban solo el corte del banano, pero también había una condición mixta de campesinos que eran obreros en algunas épocas del año, la época de corte del banano. Sindicato de Obreros de Guamachito y Sindicato de Obreros de Tucurinca. Esos son los sindicatos que inicialmente, según Álvaro Delgado, forman la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena Medio, que es la que convoca pues la gran huelga bananera del 28. Hay que decir, de todas maneras, que parece que el Grupo Libertario de Santa Marta sufre una ruptura entre un núcleo liderado por Betancourt y otro por Castellanos, y algunos de sus integrantes, como va a pasar en todo el anarquismo clásico, pasan al socialismo revolucionario. El propio Russo, que es uno de los negociadores del pliego de peticiones, pasa al Partido Socialista Revolucionario. Y bueno, encontramos, esos son los principales, digamos, organismos que estamos registrando. Encontramos, por supuesto, todo el itinerario de Vicente Lizcano, biófilo panclasta, muy interesante, que nace en norte de Santander, tiene un largo periodo liberal, hace una serie de viajes por América y Europa. Nosotros hemos encontrado, pues, un poquito menos de leyenda. El hombre dice que va al Congreso Anarquista de Ámsterdam. Nadie había revisado la lista, nos pusimos a ver la lista, bueno, no participó. El hombre dice que va al Congreso de la Federación Anarquista, bueno, que va a formar luego la Federación Anarquista Española, también revisamos si no lo encontramos, pero el hombre sí es un trotamundos importante, y para los 20 sobre todo adquiere pues una mayor interés ideológico y organizativo. Pasa de renegar del anarquismo en conferencias y escritos públicos a defenderse anarquista, y ahí edita el periódico El Libertador y apoya la segunda gran huelga petrolera del año de enero de 1927, donde es apresado junto, por ejemplo, con Raúl Eduardo Maecha. Y encontramos una experiencia de síntesis muy interesante, que es el Centro Nacional de Unidad y Acción Proletaria, que reúne publicaciones anarquistas como Voz Popular, editada por Rosso o dirigida por Rosso, Pensamiento Involuntario, dirigida por León, El Libertador de Panclasta, y un personaje bien importante ahí que es la ex monja y espiritista Julia Ruiz, que es la compañera de Panclasta. Pero también está El Socialista, un importante periódico socialista pues, de Bogotá, dirigido por Juan de Dios Romero. Claridad, de Erasmo Valencia, primero un dirigente obrero y luego muy importante de los campesinos del Sumapaz, y un periódico que se llama Sanción Liberal. Son 6 publicaciones que se coordinan, muy críticas del PCR. El PCR les ha declarado el boicot, ellos también lo critican, llaman a organizar un cuarto congreso obrero en diciembre del 28 en plena masacre bananera, y bueno, finalmente parece que no se realiza el espacio, y ellos participan todos de la imprenta mundial, que al parecer dirigen pues tipógrafos anarquistas. Tenemos otras experiencias, el Grupo Solidaridad en Girardot, hay publicaciones anarquistas en Barranca Bermeja, un diario que es socialista que es Germinal, publica algunos artículos anarquistas. Hay referencia de obreros anarquistas en las minas del Valle, que parece que tienen una influencia ahí de la experiencia sindicalista revolucionaria norteamericana. Y bueno, este tránsito que muchos antiguos activistas libertarios hacen luego al socialismo revolucionario. Y ya para concluir, pues en los 30
como dice la profe, hay un durísimo impacto pues de la represión en las bananeras. Lo primero que hace Cortés Vargas al llegar a Guacamayal es apresar a los que están reunidos en un congreso obrero, y ahí están todos los integrantes del grupo libertario, incluido Castellanos, y gracias a él conservamos, gracias a esta durísima represión conservamos pues parte de esos archivos. Y también, por ejemplo, Coronel, que parece que tuvo alguna influencia del grupo libertario, que es uno de los dirigentes de la Unión Sindical, pues muere en los hechos posteriores a la masacre, que son esta insurrección tras la matanza, la insurrección obrera y campesina en esa misma zona, y bueno, él muere. Bueno, encontramos ya en los 30 un importantísimo papel de los anarquistas en la formación de la Confederación Sindical Colombiana, y el sindicato de Fósforos del Ruiz, de tradición ácrata, es uno de los principales convocantes, y el primer presidente de la Confederación Sindical es Luis Arroso, nuestro dirigente de paños favorito. Lo encontramos activo hasta el 38, representando a la Confederación en Medellín ante las autoridades. Muy interesante esa continuidad organizativa. Y en el congreso que forma la Confederación Sindical Colombiana, antecedente de la CTC, hay muchos sindicatos de origen anarquista, está Paños de Colombia, están los tipógrafos, etc. Luego encontramos algunos viejos militantes activos. Panclasta y Ruiz van al liberalismo, le escriben cartas pidiéndole puestos y plata a Olaya y a López Fumarejo. Toronti, Siervo Tulio Sánchez y otros entran luego al Partido Comunista. Tenemos, por ejemplo, razón de que Fortunati, un antiguo militante anarquista italiano, pasa por el país, tiene como un espectáculo público, es un malabarista, pero el hombre ya no está participando en política. Y también se recibe en el país la publicación anarquista española Brazo y Cerebro. Tenemos interesantes coincidencias con Erasmo Valencia, que es un socialista y luego un dirigente liberal, pero que tiene una época de cercanía especial con los anarquistas, y Erasmo pues es uno de los grandes dirigentes campesinos de la historia del país. Y luego tenemos ya pues la participación más dispersa de colombianos en la relación de Colombia con la Revolución Española. Hay que decir que la revolución como tal no se conoció mucho en el país, sino sobre todo la experiencia, digamos, lo republicana. Mientras la derecha hablaba mucho del fascismo duro del franquismo, la izquierda no reconocía mucho la dimensión revolucionaria. Pero ahí tenemos dos personajes interesantes: Jorge Franklin Cárdenas, que hace parte en los 30 de la CNT, un dibujante colombiano, y colabora en diferentes publicaciones, Solidaridad Obrera, Umbral, entre otras. Y luego un importantísimo dirigente, Manuel Monleón Burgos, que fue uno de los principales artistas libertarios, también un sector cercano a la URSS de la CNT, que también es del sindicato de gráficas, etc. Termina en los 50 en el país, ya sin actividad política, pintando una serie de retratos de Bogotá. Eso es como un resumen muy apretado pues de algunos de los planteamientos que hemos trabajado en la investigación, y que pues como pueden encontrar pues con algunas similitudes y diferencias pues con lo planteado por la profesora Luz Ángela. Muchas gracias, José. Quisiera en primer lugar agradecerle a todos y a todas quienes nos han estado escuchando y quienes han formulado preguntas en los comentarios. Muchas son muy interesantes. Luego cabe destacar pues aquí un problema técnico, y es que la profesora Luz Ángela Núñez nos manifestó al comienzo que podía tener problemas de conexión, y efectivamente los está teniendo en este problema, no está. Entonces, por el momento voy a formular algunas de las preguntas que han comentado para que José las aborde. Entonces, Oscar Vargas una pregunta específicamente dirigida hacia José, y es: ¿han logrado identificar lugares específicos en Bogotá donde habitaran, políticamente hablando, los anarquistas en estos años?
¿Sabemos, por ejemplo, dónde quedó la Casa del Pueblo o las sedes de los sindicatos? Es la pregunta que he realizado para José. Entonces, José. Estás muteado. Perdón, disculpa. Sí, tenemos algunos registros de la Casa del Pueblo. Creo que es cerca a las cruces. Obviamente la parte de las direcciones han cambiado, pero pues de la Casa del Pueblo, de la peluquería de Alejandro Lombo, que la profe Luz Ángela identificó como uno de los espacios ahí libertarios. Te parece que queda más sobre la Candelaria. Y Paños de Colombia y otros espacios, pues parecen más del cordón industrial que en ese entonces era ya el límite de Bogotá, pues por ejemplo de lo que hoy es Las Aguas, ¿no? Eh, tenemos también pues eso, noticias de pues la participación, por ejemplo, el Congreso Sindical del 36 es en la Asamblea de Cundinamarca. Imagínense ya pues todo esto del reformismo liberal ha influido a los sindicatos. Y sabemos, por ejemplo, el domicilio de Villanueva ha sido muy riguroso con eso, de Biófilo, bueno, de Julia, de donde habitó Biófilo, pues hasta la muerte de Julia, ¿no? Ahí se hacían las famosas sesiones espiritistas que iba toda la élite bogotana a que una ex monja anarquista les leyera el futuro, cosa interesante. Quizás nos falta explorar más, sobre todo la geografía industrial, bien de esa zona y de los posibles sitios, pero sí tenemos como lo de la Casa del Pueblo, la peluquería y esos espacios como políticos sociales. Gracias. Eh, Luis Lee pregunta que si se puede decir que en el anarquismo en Colombia nació en el Atlántico, como que si se puede afirmar, o sea, hacer esa afirmación. Pues es muy interesante, ahí sí sería clave tenerla, profe, ahí estamos haciendo la gestión para intentar resolver el problema técnico. La tesis fuerte es principalmente en la costa y es claro que Barranquilla, con la experiencia de Gutarra y luego de la Fola, pues es clave. Sin embargo, sí hay que decir que la mayor continuidad pues se da en Bogotá. Y que hay otras ciudades un poco más interiores, Neiva, por ejemplo, o incluso se podría hablar pues esto de lo que mencionábamos del Valle o de Barranca, pues que son muy importantes. Quizás la primera expresión organizada, pues la de Gutarra, sí es de Barranquilla, aunque la primera periódico es de Bogotá. Eh, también tenemos este tema de las huelgas sectoriales o generales de los 10, del 18, del 19, muchas del 10, muchas en Cartagena y Barranquilla, donde todo el tiempo se está denunciando presencia anarquista, pero fácilmente esto puede ser como los anarquistas internacionales de Uribe Vélez, no necesariamente ahí hay una presencia, y pues es un error común de la historiografía, pues darlo por hecho, ¿no? No tenemos suficientes elementos todavía para eso. Entonces yo diría que hay que equilibrar un poco lo de la región Caribe, claramente más abierta culturalmente, el espacio donde se forma esa famosa cultura radical, obrera, libre pensadora de la que habla Archila, y el interior, sobre todo Bogotá, ¿no? Encontramos una publicación anarquista española que manda periódicos a Medellín y una referencia de dirigentes comunistas que hablan de algunos activistas libertarios en Medellín, pero la verdad sí es claro que la presencia ahí es muy pobre, mientras que Bogotá, y bueno, ya lo decía la profe, Barranquilla, Santa Marta, pues sí son como el eje de mayor actividad. Ok, gracias. Mientras atendemos a que llegue la profe, aquí hay otra pregunta que es un poco amplia. La fórmula Jorge H. desde la pizarra negra
y dice, existieron prácticas slash experiencias de educación anarquista en el siglo XX en Colombia, que pues hasta tan amplia, yo diría acotarla un poco al periodo, entonces sí existieron en el periodo experiencias de educación anarquista en el país. Pues primero la experiencia muy valiosa de los Moncaliano, de Juan Francisco y Blanca, de las más interesantes de la pedagogía libertaria pues en la región, pero justamente la mayoría del proyecto se desarrolla fuera del país. Ellos intentan formar una biblioteca obrera y pues difunden la doctrina de Ferrer, pero no, parece que no, el proyecto no se concretó. Ya en los 20, pues hay mucha insistencia de la promoción de la educación racional en las páginas de los periódicos anarquistas y se promueven desde los sindicatos escuelas nocturnas para obreros. Por ejemplo, la Sociedad de Obreros Libres lo incluye en un pliego de exigencias. Parece que en la Casa del Pueblo de Bogotá funcionan dinámicas así, y lo mismo una dinámica ahí de cultural, formativa, en Barranquilla, alrededor pues de los espacios de la FOLA, pero pues no es tan claro, digámoslo, por ejemplo, como podría existir en Argentina, Uruguay, Chile, México, pues una escuela racionalista en nuestro país. Muy interesante porque el tercer Congreso Obrero hace un saludo al gimnasio moderno, que es como precursor de la pedagogía moderna, pero en un sentido muy burgués, elitista, pero muestra como ese interés por la renovación pedagógica pues de los anarquistas. Y sí es permanente la redifusión pues del pensamiento de Ferrer y Guardia, del pensamiento, digámoslo, pedagógico de Ferrer y Guardia, y de la mención pues de la importancia de la educación y demás. Pero ya experiencias más concretas parecería que no, aunque por supuesto nos toca seguir investigando, ¿no? Bueno, gracias, José. Otra vez, pues, agradecer un poco a las preguntas que se están realizando, son bastantes, a Julián Anaya, a Miguel Cobo, a Caterine Camargo, y otros que han realizado preguntas antes. No creo que podamos responderlas todas en este momento, además porque la profe se nos fue casi que definitivamente. Pero quisiera invitarlos a todas y a todas a que revisen el archivo del anarquismo en Colombia, que es un proyecto que tenemos como grupo libertario Vía Libre. Ese lo pueden encontrar en archivo anarquistadecolombia.blogspot.com. Y pueden encontrar algunas fuentes primarias de material de la época, básicamente. Es un archivo que estamos tratando de tener esa información a la mano. Y para pues poder retenerla también, que se nos hace un proyecto muy interesante. Yo creo que siendo eso todo, pues despedirnos de ustedes, invitarlos a todas y a todos al próximo foro que se realizará el próximo viernes. Este será sobre anarquismo en los 70, 80, en una época, digamos que más reciente. Y pues también tendrá bastantes invitados especiales y también pues participación de militantes de Vía Libre, entonces todos están invitadísimos, invitadísimas, va a estar muy interesante. Luisa, sí. Y también, Perdón, sí. No, solo quería complementar lo que dices, aprovechando para hacer spam, como siempre hago. Aquí quienes están viendo el live en nuestra página web, grupovialibre.org. También está acá el flyer con lo que estaba mencionando Luisa.
para si después pueden sintonizarnos. Y bueno, invitarles siempre a mirar nuestra página. Ahí en la parte de la izquierda van a poder encontrar siempre lo del enlace del archivo del anarquismo en Colombia y anarquismo.net. Y a nuestro podcast Trinchera Anarquista, que hace poquito subimos uno de los últimos episodios y estamos en el proceso de hacer el que sigue. Y perdona ahí por cortarte, era para mostrar acá el sitio web. Ok. Bien. Entonces nada, creo que ya vamos finalizando. Sí, nos disculpamos nuevamente, como decía Luisa, por el inconveniente que tuvo la profesora, por volverse a conectar y responder las demás preguntas. Eh, bueno, y de mi parte por el lado técnico, creo que no, del spam no es más. No sé, Luisa, tú estabas terminando de decir algo, perdón. No, nada, pues invitándolos al foro y pues también a que revisen nuestras páginas, nuestras redes sociales para que estén pendientes de cualquier actualización y como lo mencioné al comienzo de la transmisión, apenas esté finalizada la van a poder consultar en un tiempo. Entonces todo esto quedó grabado, la van a poder consultar si tuvieron algún problema, si quieren que alguien la vea o si quieren verla otra vez. Eso es todo. Y pues despedirnos de ustedes. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, incluso resaltar que este foro ha sido de los que más asistencia hemos tenido a lo largo de las que hemos hecho, desde que estamos ya haciendo estos eventos así en stream por la pandemia. Y nada, ya con en promedio de 100 personas, más o menos, siempre viéndonos. Entonces, nada, agradecerles y nada, nos vemos en el próximo foro. Muchas gracias.